una tristeza volver así a casa. Hicimos un gran torneo, pero cuando termina de esta manera, duele. Pero bueno, quédense que les cuento qué pasó este año. Esto es siglo XXI. 25 capítulos, 25 años, un cuarto de siglo y nuestra vida que cambió para siempre. En 2006, una nueva fuerza social popular se consolida en la elección de presidentes en varios países sudamericanos. Tras la experiencia neoliberal, muchas naciones habían quedado con economías dañadas, condiciones de gobernabilidad endebles y una gran apatía por parte de la ciudadanía. Por eso las nuevas propuestas pasan por elaborar políticas pragmáticas que combinen mecanismos de mercado con fuerte presencia estatal y activa participación social. Por supuesto que este giro hacia la llamada centroizquierda no es un fenómeno homogéneo en toda la región. Así todo, causa cierta preocupación en Estados Unidos, que el año anterior había visto en jaque su indiscutible influencia continental en el fracaso de la implementación del ALCA, algo que vimos en el capítulo del 2005. El perímetro del Estado-Nación, dado por muerto en las teorías de la globalización, vuelve a tomar relevancia como espacio donde se discute y se decide lo común. Se retoma la creencia en que los destinos de cada país se deciden en esos mismos países. De los muchos cambios que hay, el primero se da el 22 de enero, cuando Evo Morales asume la presidencia boliviana y se convierte en el primer presidente indígena de su país. Un país con importantes recursos naturales, pero con índices de pobreza altísimos. De hecho, Bolivia atraviesa un prolongado periodo de inestabilidad. Morales es el sexto jefe de Estado desde 2001. De origen sindical, su más resonante promesa de campaña había sido la nacionalización de los hidrocarburos. Tiene en claro que la transición hacia una sociedad más justa puede llegar a requerir una ruptura profunda con el antiguo modelo, como en el caso de Venezuela. Por eso, Evo considera que es necesario construir un nuevo actor colectivo de carácter popular, nacionalista y, por qué no, radical. El 11 de marzo, Michelle Bachelet es la primera mujer en llegar a la presidencia de Chile. Tenía una historia de militancia universitaria y era hija de un militar que murió bajo tortura durante la dictadura de Pinochet. Ella también había padecido apremios ilegales. En su acto de asunción promete una patria más justa, más solidaria y más igualitaria. De arranque enfrenta enormes manifestaciones estudiantiles que exigen reformas, sobre todo a nivel secundario. A su vez, afronta dos reclamos diplomáticos de larga data. Bolivia exige una salida soberana al mar y Perú discute el límite de la frontera marítima. Justamente referente a Perú, el 4 de junio, Alan García regresa a la presidencia tras imponerse en el balotaje al ex militar Ollanta Humala, una opción de centroizquierda nacionalista cercano a Hugo Chávez. En esa misma dirección, en agosto, Álvaro Uribe inicia su segundo mandato como presidente colombiano luego de ser reelecto con el 63%. Estados Unidos celebra ambos resultados. En Ecuador, el 20 de octubre, Rafael Correa gana la elección presidencial en alianza con partidos de corte progresista. Anteriormente, había sido ministro de Economía por un breve lapso de tiempo en el que se mostró contrario al FMI y al ALCA. Además, tiene buenos vínculos con la población indígena. Como en el caso de Bolivia, en Ecuador es un hecho la irrupción de los pueblos originarios como actores políticos. A fines de octubre, Lula da Silva ratifica su mandato en Brasil. En sus 4 años de gobierno había fortalecido el mercado interno a través del aumento de los salarios, la diversificación de los créditos y la implementación de programas sociales. Relanzó la producción industrial, redistribuyó la riqueza y redujo la pobreza. Durante su primer gobierno, el PBI brasileño creció 4% en promedio, algo que aconteció con la reducción de la inflación, lo que amplió la bonanza en las clases medias. En el plano internacional, es un jugador de peso entre los países en desarrollo más importantes del planeta. Busca la unión para presentar un contrapeso a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y su relevancia en la integración de América del Sur es clave, siendo uno de los promotores de la inclusión de Venezuela en el Mercosur, algo que se empieza a concretar en julio. Un dato clave: a fines de 2005, Brasil pagó de forma anticipada los 15.500 millones de dólares que debía al Fondo Monetario Internacional. A inicios de 2006, el presidente argentino Néstor Kirchner hace lo mismo y abona 9.810 millones. Con una economía pujante, Argentina busca mayor autonomía. De esta manera, el organismo ya no tendrá injerencia en el entramado institucional de los países más grandes de la región. Se nota con claridad que hay países a los que los une la producción conjunta de un no. No al ALCA en 2005 y ahora no al protectorado del FMI. Sin embargo, también hay conflictos diplomáticos. Por ejemplo, entre Argentina y Uruguay,
a raíz de la llegada de una multinacional europea, puntualmente por la construcción de 2 plantas de celulosa de origen finlandés. Mientras que desde Argentina se sostiene que contaminarán el río Uruguay, el Tierras Charrúas insisten con los beneficios de su instalación. Esto expone nuevos desafíos para la región, sobre todo en lo referente a la integración económica. Finalmente, el 3 de diciembre, Hugo Chávez vence en los comicios venezolanos y renueva su mandato. Con una gran popularidad, en un contexto de altos ingresos por la exportación de petróleo, con un poder político insuscitado y con un país muy polarizado, obtiene el 63% de los votos ante una oposición unida detrás de Manuel Rosales. Del otro lado, buena parte del mundo occidental se agrupa bajo el argumento de la defensa de la libertad de expresión. 2 visiones del mundo que parecen no encontrar un punto de acuerdo. En cuanto a innovaciones, en abril de 2006 en Suecia se crea Spotify, una plataforma que, bajo la modalidad de streaming, quiere ofrecer música para escuchar online de manera legal, fácil, rápida y con buena calidad. Sin embargo, el proceso será largo. Recién 2 años después, con la parte legal arreglada, al menos en Europa, comenzará a funcionar a través de la web, de manera gratuita, con publicidad y un límite de tiempo o con abono mensual. Más tarde, terminará por extenderse a todo el mundo con la aplicación para celulares y alterará por completo la industria musical. 2006 también muestra la otra cara del negocio. Tower Records, la cadena de tiendas de discos más grande del mundo, se declara en bancarrota. Y a mitad de año, Tesla, la empresa presidida por Elon Musk, presenta en sociedad su primer auto eléctrico, el Tesla Roadster. También hay fútbol, por supuesto, porque es año de mundial. El 9 de junio empieza el torneo más esperado en Alemania. Una de las principales novedades son los FanFest, donde hay eventos gratuitos al aire libre mientras se transmiten los partidos. En Argentina, Lionel Messi disputa su primer mundial. Sin embargo, en cuanto al juego, la hegemonía es europea. En semifinales, Italia le gana 2-0 a Alemania y Francia 1-0 a Portugal. Y en la final pasa de todo. Hay empate en 1, van a alargue y Zidane ve la roja tras pegarle un cabezazo en el pecho a Materazzi. En los penales, la Azzurra se corona por 4ª vez en su historia. Del equipo se destallan Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Totti y Pirlo. Una de las polémicas políticas de 2006 tiene que ver con las elecciones en México. En julio, el proceso electoral a muchos les deja dudas. El triunfo por unas décimas del conservador Felipe Calderón ante Manuel López Obrador genera serias denuncias de fraude. Por otro lado, el 24 de agosto, la Unión Astronómica Internacional da una nueva definición del término planeta y excluye a Plutón por considerarlo un planeta enano. De esta forma, el sistema solar queda reducido a 8 planetas. Y el 13 de octubre de 2006, una noticia causa sorpresa. Un economista y su banco reciben el Premio Nobel de la Paz. Se trata de un banquero de Bangladesh llamado Muhammad Yunus, que había fundado el banco Grameen, algo así como el Banco del Pueblo. Hacía tiempo que había decidido ir contra los manuales ortodoxos. Otorga microcréditos a personas insolventes para que puedan concretar sus emprendimientos. Y el 30 de diciembre, una imagen que recorre el mundo. Saddam Hussein muere en la horca tras ser declarado culpable de la muerte de 148 personas en 1982. Otras cuestiones que son noticia en 2006. En la playa brasileña Copacabana, más de 2 millones de personas presencian un show gratuito de los Rolling Stones. Además, el mundo entero conoce la caída de Edgar, uno de los primeros virales de la historia de YouTube. Y se dan 2 apariciones claves para la industria pop. Empieza a emitirse la serie Hannah Montana, protagonizada por una chica de 13 años llamada Miley Cyrus, y Taylor Swift debuta como cantante con el disco que lleva su nombre. Hasta acá, lo que nos deja el 7º año del siglo XXI. Nos vemos en 2007.